Vamos a empezar orando, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Deseamos que todos los oyentes obtengan la vida eterna y tengan la esperanza de poder ir al cielo. Señor, recuerda a los que se acercan a la palabra del Evangelio, esperando la salvación. Señor, tenga misericordia para que todos los invitados tengan la certeza de la salvación. Por tu promesa, dejamos esta hora en tu gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver este versículo, Primera Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí dice, ¿qué quiere decir la salvación? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa la salvación? Significa que un pecador es salvado del infierno. Por eso, sin Cristo no tenemos evangelio. Sin evangelio no tenemos salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué hay que creer para ser salvo? Es el evangelio de la salvación. ¿Qué es el evangelio de salvación para ti? Desde ahora vamos a pensar en el significado del evangelio. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, porque Dios creó el alma del hombre. Por eso todas las almas son mías, son de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga de pecado es la muerte. Por eso, si uno ha pecado, debe morir según la ley de Dios. Esta muerte es el castigo del infierno. Nosotros mismos no podemos pagar la paga del pecado. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos pecaron, todos son los pecadores. Por eso esta palabra, este evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A ver ustedes, cuando se trata de la salvación, el evangelio, primero hay que entender la enseñanza bíblica de nuestra condición espiritual. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Para todos, Cristo mandó, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso el evangelio es la buena noticia. El evangelio resuelve el problema del pecado. Por eso la condición espiritual se cambia por el evangelio de pecador a justo. Entonces, ¿cuál es el plan de la salvación de Dios con respecto a recibir el perdón de los pecados? Está descrito claramente en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la manera de recibir el perdón de los pecados.
es la conclusión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Al contrario, por medio de derramamiento de sangre se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Según la ley, con sangre, casi todo es purificado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay redención de los pecados. Al contrario, mediante derramamiento de sangre se hace remisión. Levítico capítulo 17, versículo 11. La vida de la carne está en la sangre. Ciertamente Dios creó al hombre, por eso conoce muy bien sobre nuestra vida. La vida de la carne está en la sangre. Por eso la misma sangre hará expiación de la persona. La paga de pecado es la muerte. Recuerden lo que dijo Dios. Dios permitió que un pecador mate un animal para quitar los pecados propios. Así que los judíos daban esta ofrenda antes de que Jesús viniera. Los pecadores debían matar un animal para recibir el perdón de sus pecados. Pero la sangre de animal no puede quitar el pecado del ser humano completamente, perfectamente. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Por eso, el sacrificio del animal es la sombra de la muerte de Jesús. La sangre del animal es una sombra de lo verdadero. La ofrenda del sacrificio es la sombra de la salvación de Jesucristo. Cristo mismo es la propiciación por el perdón de nuestros pecados, de sus pecados. Jesús mismo fue sacrificio para expiarnos del pecado como propiciación. Primera San Juan capítulo 3 versículo 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso sin Cristo no tenemos evangelio. Se llama, según la Biblia, el evangelio de Cristo. Sin evangelio de Cristo, entonces no tenemos salvación. San Juan capítulo 1, versículo 29. Es aquí. Vino a Juan a Jesús que venía a él y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que es el Cordero de Dios, murió en la cruz derramando su sangre para quitar todos nuestros pecados. Aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las personas también incluye. Primera San Juan capítulo 2 versículo 2 dice, eres la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vean, el Cordero de Dios como propiciación que quita el pecado del mundo, sino también por los de todo el mundo. Todos pecaron. Todos son los pecadores. Por eso todos ocupan oír el evangelio de Cristo. Primera Pedro
capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó el mismo nuestros pecados, sus pecados también, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por eso, después de recibir la salvación, ¿cómo debemos vivir ante Dios? Para llevar una vida de fe. Debemos obedecer pensando en el Evangelio, en la muerte de Jesucristo, esperando el reino de Dios, teniendo la mente de Cristo, anunciando el Evangelio. Como estímulo del Evangelio debemos andar en el resto de nuestra vida terrenal. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo, el Cordero de Dios que borra los pecados pasados, presentes y futuros. El juicio de Dios cayó sobre Cristo. Si Cristo no hubiese tomado sobre la ira de Dios que la humanidad merecía, ella todavía vendría sobre mí, sobre ti, sobre ustedes, sobre nosotros. La muerte de Cristo ofrece la única solución ante la condena de Dios de todos nuestros pecados. La justicia de Dios nunca perdona el pecado sin satisfacción completa del castigo. Lo que finalmente satisfizo el requisito de la justicia de Dios es la sangre derramada de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿A qué tiempo describe? Este tiempo mencionado aquí, cuando Dios pone a Jesús en la cruz, en este tiempo para manifestar su justicia, para hacer el juicio justo, porque Dios hizo eso. Dios es el juez. Por eso Dios puso a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados. Es que el juicio que debería habernos mostrado, a fin de que Él sea el justo. Significa que Dios ha buscado a su Hijo. La paga de pecado es la muerte. Por eso Cristo murió en lugar de todos los pecadores. El que justifica al que es de la fe de Jesús, al mismo tiempo el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo, la fe del Evangelio, para justificar a los que creen en el Evangelio de Cristo. De este modo Dios ha mostrado su justicia. Por eso para todos es muy importante el Evangelio. Todos ocupan escuchar el Evangelio. Enviar a Cristo morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo, castigando todo pecado, al mismo tiempo justificar
a los pecadores. Ya Dios solucionó el problema del pecado. Por eso, arrepentidos, cree en el Evangelio. El Evangelio proclamar ya consumado es. Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya fuimos salvos. Ya obtuvimos la vida eterna. Por eso, la Biblia declara perfectamente justificados, hemos justificados ante Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya por la sangre de Jesucristo ya podemos entrar al cielo, teniendo libertad para entrar en el cielo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira de Dios, del imperio eterno. Por eso, por él, por Cristo, seremos salvos del imperio eterno, ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo. Por eso, estar en Cristo, ¿qué significa? Yo creo en el Evangelio de Cristo. Cristo murió en lugar de mí, para quitar todos nuestros pecados. Ya solucionó, resolvió el problema del pecado, estando ya justificados en sangre por Cristo. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Observen este versículo. Sabed, pues, estos varones, hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Por eso el conocimiento de salvación, recibir el perdón de los pecados. Por eso, por medio de él, se os anuncia perdón de pecados. Por eso hoy también, ahora estoy predicando la manera de recibir el perdón de los pecados. Creed en el Evangelio. Aquí dice, versículo 39, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Por las obras de la ley, ¿es posible ser justo, ser santo? No. Aquí dice, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Por eso es igual. Por medio de él, por medio de Cristo, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree en el Evangelio. Se os anuncia perdón de los pecados. Lo que hizo Jesús, la obra de la salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿El cambio de nuestra vida? ¿El Evangelio? No. La historia de Cristo. ¿Eso es el Evangelio? No. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que hizo Jesús por todos los pecadores, por nosotros, por ustedes, por mí, por ti. O sea, el Evangelio es la obra de salvación que hizo Jesucristo para quitar todo nuestro pecado. Porque Dios se hizo el hombre para salvarnos, para derramar la sangre, para morir en lugar de nosotros. Por eso, el amor de Dios se revela en el Evangelio. El amor de Dios. Dios muestra su amor hacia todos, muriendo, derramando sangre en la cruz. Por eso Dios se hizo el hombre para derramar la sangre. Para derramar la sangre era necesario un cuerpo. Por eso Cristo entró a esta tierra como ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo
dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo dice, me preparaste cuerpo. Es el cuerpo carnal que puede derramar la sangre. Jesús murió en la cruz derramando sangre por la paga de todos nuestros pecados. Porque Jesús tuvo que morir derramando su sangre. Porque hay una ley de Dios que ha establecido para quitar los pecados. Por eso en el Antiguo Testamento un animal murió en lugar de pecadores. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Jesús mismo murió en lugar de todos, en lugar de usted. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz, no por el pecado de Jesús, sino por nuestros pecados. Cristo murió y resucitó al tercer día, conforme a la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros, el pecado de usted. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado de mí, el pecado de ustedes, el pecado de todos. El versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Observe en la última parte del versículo, la voluntad de Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la primera voluntad de Dios? Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cuál es la manera de recibir el perdón de los pecados? Alguien debe morir en lugar de mí. Cristo es justo. Cristo murió. Cristo mismo fue sacrificio por mí, para quitar mi pecado, todos nuestros pecados. Por eso la voluntad de Jehová será prosperado. En el Nuevo Testamento ya vino a Jesucristo, esta tierra, este mundo, entró para morir, para derramar su sangre. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez, vea. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso Dios cumplió por medio de Cristo. Por eso aquí dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, de mí. Muchos profetas hablaron así. Pronto, pronto vendrá Jesucristo para morir en lugar de nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso se necesita derramamiento de sangre. Por eso Cristo vino a este mundo en forma de persona, como ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice, diciendo luego aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ya es posible solamente creer por medio de creer en el Evangelio. ¿Qué significa quítalo primero?
la ofrenda del sacrificio de animal. Para establecer esto último, ¿qué significa? La obra de salvación por medio de Jesucristo. Por eso se dice el Evangelio de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué significa? La muerte de Jesucristo, hecha una vez para siempre, para siempre. En esa voluntad somos santificados. Ya se cambia de pecador a justo por medio del Evangelio. Por eso, escuchando, oyendo el Evangelio, al creer en el Evangelio, lo que hizo Cristo por mí, ya somos santificados en esa voluntad, en la voluntad de Dios, en la promesa de Dios, en la muerte de Cristo. Ya hemos santificados, hemos justificados, somos santificados. Ahora ya, usted es justo o pecador. Pecador, entonces no cree todavía en la palabra de Dios. Aquí dice, en esa voluntad ya somos, ahora ya somos santificados. ¿Mediante las obras de la ley? No. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, creyendo en el Evangelio de Cristo, la muerte de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Hasta cuándo somos santificados? ¿Hasta este año? No. Aquí dice, hecha una vez para siempre, eternamente. Hasta que lleguemos al reino de Dios, somos santificados. Somos santificados en esa voluntad. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a tiempo murió por los impíos. Mientras aún éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a tiempo, Cristo murió por los impíos, por los pecadores, por mí, por nosotros. Cristo murió. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso, en el Evangelio se revela el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, el que, siendo aún pecadores, ya se cambió nuestra condición espiritual al entender el Evangelio y creerlo como justo. Cristo murió por nosotros. Jehová quiso quebrantarlo. Isaías capítulo 53, versículo 10. Jehová mismo quiso quebrantarlo. La muerte de Cristo. ¿Por qué sería? Para salvar a los pecadores es necesario la sangre de expiación. Por eso Jehová quiso quebrantarlo. Hasta que Dios envió Cristo para morir en lugar de todos los pecadores. Primera San Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí dice, para que vivamos por Él. Antes de ser salvo, nuestro destino eterno es el infierno eterno. Después de la muerte, al infierno eterno. Pero aquí dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para con todos. Dios envió Cristo al mundo. ¿Para qué? Aquí dice, vivamos por Él. Por Cristo, vivamos ya. Vivirá su alma. Por eso es muy importante. Dios quiso quebrantarlo. Quebranta
es quebrantado. El cuerpo de Cristo derramando su sangre murió. ¿Para qué? Aquí dice, vivamos por Él. Por eso siempre, cada día, mediten en la muerte de Cristo. O sea, el amor de Dios por mí. Ya, Señor, deseo recompensar la gracia de Dios. Hoy también, pensando en el amor de Dios hacia mí, recompensando la gracia de Dios. Después de recibir la salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Anuncie el Evangelio, predique este Evangelio. ¿Para qué? Mi familia también viva por Cristo, por el Evangelio, para que vivamos por Él, Quería resaltar esta frase, para que vivamos por Él. Es muy, muy precioso esta verdad. Cristo murió para que vivamos por Cristo. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la
La salvación es el regalo de Dios. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo podemos ser salvos? La Biblia proclama, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, por misericordia, sois salvos, son salvos por medio de la fe. Mediante la fe, esto no de vosotros. Esto no procede de vosotros. ¿Cuánto tiempo, cuánto tenemos que pagar para ser justo? Nada. Absolutamente nada. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. No nos salvamos a sí mismos. No es por nada que nosotros hayamos hecho. Solamente por la gracia de Dios. Por eso, gratuitamente fuimos salvos. Es el regalo de Dios. Recibimos la salvación por los méritos de la sangre de Cristo. Jesús es el Salvador, mediador de la salvación, redentor. Por creer en esa gracia tenemos la esperanza de ir al cielo. La salvación no es algo que uno puede conseguir por el propio esfuerzo. Recibimos la salvación por el regalo de Dios. Por esa gracia, mediante la fe, somos salvos. Por eso la salvación es el regalo de Dios. ¿Ya están seguros de su salvación? ¿Su salvación está seguro? Todavía no. Entonces no cree en la palabra de Dios. Dios prometió. La salvación es el regalo de Dios. Si alguna persona recibe un regalo, entonces ese regalo es de él. Pero si lo rechaza, entonces no puede ser de él. A ver, ustedes, ¿realmente quieren recibir el regalo de Dios? La vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. La salvación es solo por la gracia de Dios, sin ningún mérito. ¿Necesitamos las buenas obras para recibir la salvación? No es el resultado del esfuerzo. La salvación no es por obras, sino por fe solamente. ¿Es cierto? Es correcto. ¿Qué fe sería? La fe del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo es posible para Dios. Evangelio también. El problema de pecado también. Es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Pero hay una condición. A todo aquel que cree en el Evangelio verdadero. Todas las personas pueden oír, escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, pero aquí dice, a todo aquel que cree verdaderamente, de verdad, en verdad, el Evangelio, al judío, primeramente, y también al griego, a todas las personas se abra.
el Evangelio. Por eso hoy también Dios está dando la oportunidad de oír el Evangelio. ¿Para qué? Todos los oyentes obtengan la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, Dios amó al mundo. De tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él. En este versículo también aquí dice, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya cualquier persona puede recibir la salvación por creer en el Evangelio. Por eso el Evangelio es buena noticia. Es lo que hizo Cristo por mí, por todos, por nosotros. Por eso, otra vez Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la dádiva de Dios es la vida eterna. El regalo de Dios, la vida eterna. La vida eterna, o sea, la vida de Dios. Por eso, todo aquel que cree en el Evangelio tiene la vida de Dios, la vida de Dios. Por eso, eternamente convivirá el que cree en el Evangelio, en el cielo, con Dios santo. Por eso, ya es santo por el Evangelio. Por eso, la vida eterna, o sea, la vida de Dios. Ahora tiene la vida de Dios, la vida de Cristo. Yo ahora tengo la vida de Dios. Por eso, para mí, ahora está preparado. El juicio de Dios, no. El reino de Dios. El reino de Dios. Lo único que necesitamos es apoderarse de este sacrificio y aceptarlo como nuestro, como suyo. ¿Se entiende bien? Por eso, la muerte de Cristo, mi muerte. La resurrección de Cristo, pronto, Dios cumplirá nuestra resurrección también. Es muy, muy importante aceptarlo como nuestro, como suyo, la muerte de Cristo. La salvación eterna. La salvación eterna. ¿Quién pagó la paga de todos nuestros pecados? Jesús la pagó totalmente. ¿Cómo la pagó? ¿Por la boca? No. Por la muerte de Cristo. Jesús murió para quitar todos nuestros pecados. ¿Qué significa creer en la muerte de Jesús? Ya soluciona Cristo el problema de pecado. La paga de todos nuestros pecados ya fue pagado completamente por la muerte de Jesucristo. Por eso sabemos que fuimos perdonados eternamente por la sangre de Jesucristo. El problema de pecado de la humanidad es muy, muy serio. Está preparado el infierno eterno, pero ya Cristo resolvió por completo, por dar una vez la ofrenda perfecta que complace la demanda de la ley. ¿Qué significa? ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Por eso, la ofrenda perfecta, la muerte de Cristo, que complace la demanda de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya por completo solucionó Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró en el lugar santísimo una vez para siempre. Vea, habiendo obtenido eterna redención. Este versículo habla de la redención eterna para siempre.
¿Hasta cuándo Cristo solucionó el problema del pecado? Para siempre. La redención eterna. Por eso, ¿qué quiere decir exactamente eterna redención? Vamos a pensar en el significado de la redención eterna. Esto significa el perdón perfecto. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, son perdonados por la sangre de Cristo. Es el evangelio de la redención eterna. La Biblia dice así: consumado es, redención eterna. La paga de nuestros pecados fue pagado completamente por la muerte de Jesucristo. Si una persona cree en el evangelio, su condición espiritual ya es pecador, es justo para siempre delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Él lo dijo así. ¿Dios recordará mi pecado, su pecado? No. Nunca recordará. Nunca recordará mi pecado, su pecado. Romanos capítulo 8, versículo 33, versículo 38. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sabemos que fuimos perdonados eternamente por la sangre de Jesús. Consumado es, consumado es. Entonces, ¿qué pues diremos? Aquí dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Diremos, pues, ¿qué pues diremos? Aquí dice: en ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 3, versículo 31. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por eso, como estilo de evangelio, ya es necesario andar en nuestra vida, sino que confirmamos la ley de Cristo. Aquí dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí dice la ley de Cristo, la ley de Cristo. Ya vamos a obedecer la ley de Cristo, la ley de Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplid así, aquí también la ley de Cristo. Cumplid la ley de Cristo. ¿Qué significa? Amar unos a otros, servir a la iglesia por el evangelio, cumplir la ley de Dios, anuncie el evangelio, cumplir, obedezca la ley de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos salvos deben tener pensamiento correcto ante Dios. Deben reformarse la actitud, conducta. El creyente renacido. ¿Qué tipo de relación había entre hombre y Dios antes de ser salvo? Dios era el juez, el hombre un pecador. Pero ya, después de recibir la salvación, ¿cómo cambian estos roles? Ahora Dios es Padre y el creyente renacido su hijo. Por eso ya podemos llamar nuestro Padre Dios, Padre.
Después de recibir la salvación, todos los creyentes renacidos pecan, porque son débiles, porque tienen naturaleza pecaminosa. Yo también, ustedes también. Entonces, si un creyente renacido convive cerca del pecado, entonces, ¿qué problema enfrentaría? ¿Para infierno? ¿Para infierno? ¿Para infierno? No es así. La salvación eterna. La redención eterna. Fuimos salvos. Somos perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para siempre. Somos santificados. Recuerden este pasaje. Somos santificados para siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hasta que lleguemos al reino de Dios. Para siempre. Nuestra condición espiritual ya se cambió, pero es posible pecar y cometer. ¿Por qué? Tenemos pecaminosa naturaleza. Por eso, si un creyente renacido convive cerca del pecado, entonces, después de la muerte va al infierno. No es así. San Juan, capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna, la vida de Dios, vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. El diablo, Satanás también, ¿puede quitar nuestra salvación? No. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchas personas preguntaron, si el pecado puede quitar la salvación, si el diablo puede arrebatar la vida eterna. Aquí dice, nadie puede arrebatar lo que es de Dios. La vida de Dios ahora yo tengo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vea, vamos a pensar. Si realmente un creyente renacido cree en el Evangelio, entonces esa persona ahora tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Es cierto. Entonces, el Espíritu de Cristo entró en el corazón de creyente renacido. Pero a veces entra, sale. En su corazón entra. Otra vez, todavía sale. No. Para siempre estará el Espíritu de Cristo en el corazón de los cristianos salvos. Todos los creyentes renacidos ahora tienen el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo también no sale en su corazón, en mi corazón también. Por eso, cuando venga Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, solamente todo lo que tienen el Espíritu de Cristo será arrebatados por Cristo. ¿Se entiende bien?
solamente los que tienen el Espíritu de Cristo serán arrebatados por el Señor Jesucristo. Satanás no puede quitar nuestra salvación, porque Dios la protege. Dios se responsabiliza de la salvación de cada uno de nosotros. Así que nadie puede arrebatarla. Debemos recordar, la salvación nunca se pierde. La Biblia garantiza que Dios protege a sus hijos hasta el fin. Hasta el fin. Ahora también, ustedes tienen sus hijos. ¿Hasta cuándo protege? ¿Hasta hoy? Desde mañana. Salga. ¿Sí o no? No. Ya somos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo hijos de Dios? ¿Hasta cuándo Dios protege? ¿Hasta hoy? ¿Hasta mañana? Para siempre. Hasta la segunda venida de Jesús. Por eso, no tengan miedos de perderse la salvación. Dios es fiel, haz promesa, la palabra de Dios está viva el día de hoy y también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero muchas personas están encerrados en sus propios pensamientos. No creen en la palabra de Dios. No creen. No creen. Es muy, muy peligroso. El pensamiento del hombre, la voluntad del hombre, deje su pensamiento. Entonces, si un cristiano salvo convive cerca del pecado, aunque no vaya al infierno, sin embargo, la comunión alegre con Dios se quebranta. Además, todos los cristianos salvos que pecan intencionalmente, entonces también serán disciplinados por Dios, mientras se encuentran aquí en la tierra, intencionalmente. Todos los cristianos salvos que pecan intencionalmente, claramente serán disciplinados por Dios. ¿Por qué? Nuestro Padre Dios, yo soy hijo de Dios. Aquí dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este mundo pronto pasará. Dios juzgará. Pero para que no seamos condenados con el mundo, por eso en esta tierra será disciplinado por Dios. Ahora Dios está vivo. Está mirando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra acción, nuestra palabra. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, siendo juzgado hoy también, mañana también. ¿Qué significa? Dios pesa nuestro corazón, nuestra mente, nuestro camino. Dios pesa, exactamente pesa. Ahora falta. Su dedicación, su pasión, su anhelo, falta mucho. Está muy frío. Por eso aquí dice, siendo juzgados. Juzgados. Ahora también. Somos castigados por el Señor, pero no va al infierno eterno. Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Sí. Los venerábamos,
porque no obedeceremos mucho mejor y viviremos al Padre de los Espíritus para la gloria de Dios, solamente por el Evangelio y la gracia. La disciplina que Dios nos hace no es para destruir, sino para hacer piadoso nuestra vida. Es muy importante. Después de recibir la salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacia todos sus hijos es santo como Dios, nuestra vida. Por eso, sino para ser piadoso nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pocos días. Para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Participemos de su santidad, Por eso revisen ahora su pensamiento, su camino, su vida ante Dios, delante de los ojos de Dios. Ahora está viviendo como es digno de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. El Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo mío. Por eso, de parte de vosotros, será disciplinado. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Que Dios es aquel a quien el Padre no disciplina. Si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los hijos del infierno, los hijos del diablo. Por eso ciertamente será disciplinado. Un creyente renacido que peca intencionalmente, porque Dios está vivo. Dios terminó todo el juicio con respecto al pecado mediante la muerte de Cristo. Ya. Ahora Dios trata a sus hijos con la gracia y el amor en lugar de juicio de ira. Después de la muerte. ¿Qué significa? Disciplinación. Ser disciplinado también es el amor de Dios. ¿Se entiende bien? Aunque un creyente renacido cometa pecado, la cualidad de ser hijos de Dios no cambia jamás. Por eso, ¿qué significa? La promesa de la salvación tampoco se cancela. Para siempre, nuestra condición espiritual ya es justo, ya hijo de Dios. No se cambiará por el pecado. Y también después de la muerte va al infierno eterno. No, está preparado. El cielo. Dios nunca recordará mi pecado, su pecado. Pero mientras estamos en esta tierra, seremos disciplinados por Dios, por el pecado, después de recibir la salvación. San Juan capítulo 6, versículo 40 dice: esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que vea Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Por eso es igual. Esta palabra es igual. Tener la vida eterna, recibir el perdón de los pecados, ser hijo de Dios. Aquí dice: yo le resucitaré en el día postrero. Conociendo a Dios,
es conociendo por Dios. Por eso yo le recitaré en el día postrero. Ah, tú eres mi hijo. Por eso yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es salvo? ¿Quién es hijo de Dios? Dios conoce bien, correctamente. Por eso yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tener vida eterna, recibir la salvación, ser hijo de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo recite en el día postrero. Por eso todos los creyentes renacidos serán arrebatados para llevarnos. Señor vendrá pronto. El creyente renacido, confesión. Entonces, después de nacer de nuevo, si cometemos como los hijos de Dios un pecado, ¿cómo debemos hacer? Debemos confesar sobre ese pecado. Sobre ese pecado. El arrepentimiento y la confesión. Ahora ya ustedes pueden distinguir entre arrepentimiento y confesión. Voy a hacer un resumen sobre eso. Antes de recibir la salvación, nos arrepentimos para recibir el perdón de los pecados ante Dios, que es el juez. Ya, después de recibir la salvación, confesamos ante nuestro Padre Dios. Padre Dios. El incrédulo que no conoce la verdad del Evangelio, primeramente debe nacer de nuevo como hijo de Dios, recibiendo el perdón legal de sus pecados. ¿Qué significa? Cambiarse la condición espiritual de pecador a justo. Ya todo el creyente renacido es hijo de Dios, por lo que un creyente renacido, mediante la confesión, recibe el perdón familiar de sus impurezas, porque ya somos santificados, somos hijos de Dios. Por eso, mediante la confesión, recibe el perdón familiar de mis impurezas. Por eso, 1 San Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Quién escribió esta carta? Apóstol Juan. ¿Para quién escribió? Todos los impíos, los que no son salvos, no. Los que son salvos, a los que son salvos, a los cristianos salvos. Aquí dice, sí, confesamos, incluye apóstol Juan también. Apóstol Juan también, yo también. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué significa? Después de ser salvo, después de recibir la salvación, después de recibir el perdón de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Por eso se necesita confesión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué significa? Al lado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Habla así. Ya, solucionó el problema del pecado. Pero será disciplinado por Dios en esta tierra. Pero en el cielo, aquí dice, si alguno hubiere pecado entre nosotros, abogado tenemos. Incluye el apóstol Juan también, yo también, ustedes también tenemos para con el Padre.
a Jesús, Cristo el justo. Por eso, perdona. Pero será disciplinado ante Dios. En esta tierra, el creyente renacido, la guía de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. Ya somos hijos de Dios. Por eso, ahora también, Señor, guarda nuestra vida, nuestro camino, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra familia también. Por eso, ya echando toda vuestra ansiedad, ahora ustedes también tienen dificultad. También ocupa necesidad de nuestra vida. Él tiene cuidado de vosotros. Siempre nos acompaña. Alrededor de nosotros también está Cristo. Por eso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, por medio de nuestra oración, nos acercamos a Dios, meditando la palabra de Dios. Salmos capítulo 68, versículo 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día, todos los días, nos colma de beneficios. Son las diferentes formas de la gracia de Dios. Es la palabra de la promesa asombrosa. Espero que se siembre esta palabra en lo más profundo de sus corazones. Cada día nos colma de beneficios. ¿Qué significa? Hoy también, Señor, con anticipación ha preparado su gracia. Por eso busca su gracia. Señor, permítame su gracia en mi vida, en nuestra vida. Cada día nos colma de beneficios. Por eso, primeramente, busque el reino de Dios y su voluntad. Entonces, será añadidas en todas las cosas. Cada día nos colma de beneficios. Por eso, obedezca obedientemente, honestamente, de todo corazón. En la voluntad de Dios. Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Él tiene todo lo que necesita. La única consolación es Jesucristo. Aquí dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Cada día nos colma. Todos los días de mi vida, de su vida, nos seguirán su bien, su bondad, su misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa? Hasta que lleguemos al cielo, todos los días nos seguirán su gracia, su gran gracia, su misericordia. ¿Realmente creen en esta palabra? En la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso, nuestra casa, ahora ¿dónde está? En Costa Rica y también en el cielo. A nosotros los cristianos salvos, el Señor nos dirige siempre, hasta el día que entre al cielo. Por eso, ya después de recibir la salvación, nuestra misión, la meta de la iglesia es salvar a los pecadores del infierno eterno. Por eso nuestra iglesia se realiza
con frecuencia el seminario bíblico para salvar a las almas perdidas. Espero que todos los oyentes y también su familia que no han nacido de nuevo aún abra su corazón para que acepte humildemente la palabra del Evangelio. Recuerden, por el Evangelio se decide nuestro destino eterno. Falta mucho tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora el Señor está dando la oportunidad de oír el Evangelio para que sea salvo. Por eso ustedes son muy importantes personas ante Dios. Dios quiere usar para cumplir su voluntad como instrumento precioso. Por eso vamos a predicar con mucha pasión el Evangelio. Hasta aquí aprendimos. Vamos a terminar orando, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado del infierno eterno. Jesús murió derramando su sangre preciosa en la cruz por la paga de todos nuestros pecados. Por esa gracia, mediante la fe, nosotros fuimos salvos. Queremos anunciar el Evangelio de la salvación que el Señor hizo por nosotros. Señor, nos abra la puerta de predicación y bendiga a nuestra familia y nuestros amados amigos con el Evangelio. Deseamos reflejar tu gloria por medio de nuestras vidas. Señor, utiliza nuestra vida como instrumento precioso. Dejamos nuestra vida en tu gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La verdadera felicidad. 우리가 가지고 있는 성경이 2377개로 번역이 됐다고 지금 통계가 나와 있는데 온 세계 번역할 수 있는 말로는 거의 다 번역이 된 것 같습니다. El hermano Kim Jong-il, de 54 años, quien recibió la salvación en septiembre al escuchar la palabra, ha estado enfermo 2 años por la enfermedad Lou Gehrig y dentro de poco ya no podrá hablar. Estuve muy agradecido al saber que tenía la enfermedad Lou Gehrig, porque es mucho mejor que estar sano y pecar. Por eso doy gracias por estar enfermo de cuerpo y no pecar. Solo me hace pensar en Dios. Esto es algo muy alegre. Si fuera como otras personas, sentiría rencor, pero doy muchas gracias por haber recibido la salvación. En este hospital, aunque mi cuerpo está en esta forma, todos los días fui a predicar el Evangelio. Dios sí vive. Las personas sienten lástima por mí. Pero yo siento más lástima por esas personas que no conocen
a Dios. El que organiza mi vida es Dios. En la juventud hay que trabajar mucho en predicar el Evangelio para Dios. Eso es lo que pienso y es lo único en lo que me arrepiento no haber hecho. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29.